Estamos prácticamente cumpliendo un año de que se identificó el COVID como una epidemia en China que después se extendió a todo el mundo, declarándose en marzo una pandemia. Este año ha sido un año difícil y hemos tenido buenas expectativas o esperamos que el 2021 sea un mejor año. Sobre todo porque en este año es, por llamarlo de alguna manera, el año de la vacuna. Es el año en el cual la población mundial va a recibir la inmunización en contra de COVID, incluyendo nuestro país y obviamente incluyendo a los yucatecos. La esperanza es que todos recibamos la vacuna y podamos tener una inmunidad duradera que nos permita hacer frente a esta infección y poder regresar a lo más normal que sea nuestra vida. Este año, que es el año de la esperanza para controlar COVID, pues no ha empezado muy bien. Ya era esperado y se estuvo diciendo en todos los medios, redes sociales y redes oficiales, etcétera, que teníamos que hacer una prevención, disminuir la movilidad, disminuir el contacto con personas que no son de nuestro círculo, nuestra burbuja, para tratar de disminuir el riesgo de infección y aumentar el número de casos. La Ciudad de México en estos momentos tiene una recaída muy importante, la saturación de los hospitales ya está ocurriendo, existe un alto número de contagios, un alto número de fallecimientos. Sin embargo, en Yucatán esto ha tenido un mejor control. El virus ha tenido un comportamiento diferente, lejos de ser una recaída explosiva, ha sido más una enfermedad que se manifiesta como una enfermedad endémica. O sea, eso significa que la enfermedad está ahí, sube un poquito, vuelve a bajar, pero se mantiene sin desaparecer y sin tener grandes disparos en número de casos por día. El promedio tal vez ahí se encuentra alrededor de unos 80 casos por día. En los primeros 11 días del año hemos tenido prácticamente 1,000 casos. 1,000 casos en todos esos días, alrededor de 100. Pero hemos tenido una mortalidad, una letalidad que está alrededor del 7%. Siguen habiendo muchos fallecimientos en esos 10 días, 11 días que llevamos del año. Tenemos 70 nuevos fallecimientos con 1,008 nuevos casos. O sea, la enfermedad ahí se mantiene. Pero lo que sí ha incrementado, y esto es muy peligroso, es el número de hospitalizaciones. Al empezar el año teníamos alrededor de 145 pacientes hospitalizados. Y hasta el día de ayer, que fue el último corte, se nos informó que teníamos 200 pacientes hospitalizados. O sea que esto se incrementó alrededor de un 30, un 40% de pacientes internados. Y eso se puede traducir en una mayor mortalidad. Esto seguramente es secundario a la movilidad y a las reuniones que se llevaron a cabo en las festividades de fin de año. Claro que las autoridades y todos tratamos de insistir en que esto se disminuya, pero creemos que no se logró abatir estas festividades y obviamente estamos ahora con un mayor número de casos y las autoridades están poniendo especial atención en el número de pacientes hospitalizados. Junto con esos rebrotes de la enfermedad a nivel mundial, incluyendo nuestro país, hay una nueva cepa del virus que está causando preocupación. No es la primera mutación que sufre el virus, han habido varias mutaciones, pero en particular esta que aparece en Gran Bretaña a finales del año pasado, a la que se ha denominado B117. Es un virus, es una cepa del virus que ha sufrido alrededor de 23 mutaciones. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué ha ocurrido con estas mutaciones? Que aparentemente la enfermedad es más transmisible. El virus se transmite más fácilmente. Algunos
investigadores consideran que el virus aumentó su transmisibilidad entre 40 al 70% a causa de estas mutaciones. Pero no solo es esta transmisibilidad, sino que también parece estar asociado con un mayor número de hospitalizaciones. Entonces, hay mayor transmisión, hay aparentemente mayor hospitalizaciones con la cepa, y es una cepa dominante hoy en Gran Bretaña. El 62% de los casos que se diagnostican son con esta nueva cepa. Si esto es real en función de la hospitalización, entonces estaremos viendo en los siguientes días que los hospitales van a tener mayores ingresos. No es mucho lo que sabemos de esta cepa. Lo que sí sabemos es que ya se encuentra en el país. Sabemos, y esto ha estado en la prensa, que una persona de nacionalidad inglesa viajó a la Ciudad de México por cuestiones de trabajo, de ahí se trasladó a Tampico, y en Tampico es cuando se diagnostica, en Tamaulipas es donde se diagnostica con COVID-19 y tiene un PCR positivo. El paciente tiene inicialmente una enfermedad leve moderada, después tiene un empeoramiento, el paciente se intuba y es un paciente grave. Claro que esto de ser un paciente grave no solo ocurre con esta nueva cepa, ocurre con la cepa que ha estado en forma prevalente en el país. Sabemos que hay muchísimos pacientes hospitalizados con intubación y que también la mortalidad es muy elevada. Nuestro país es uno de los primeros países en tasas de mortalidad. De tal modo que esta nueva cepa preocupa por su mayor transmisibilidad, probablemente con un mayor número de hospitalizaciones. Y aparentemente estas mutaciones no afectan los determinantes antigénicos de la espiga del virus, contra el cual están dirigidos los anticuerpos que producen las vacunas. De tal modo que hasta el día de hoy las vacunas siguen siendo efectivas, incluyendo a esta nueva cepa, porque los anticuerpos que atacan la espiga del virus parece ser que lo siguen haciendo con esta nueva cepa hasta el día de hoy, mientras no surja otra nueva cepa que pudiera modificar la espiga, pues podríamos tener entonces una vacuna ineficaz. Pero el día de hoy la vacuna es eficaz, la que se está utilizando el día de hoy tiene una efectividad que va sobre 90-95%, es una vacuna bastante segura. Siempre hemos sabido que las vacunas pueden producir eventos adversos. En forma general se dice que por cada 1.000.000 de dosis de vacunas en general se presentan 1.3 casos de anafilaxia, que es una reacción grave que pone en peligro la vida, pero que con un tratamiento inmediato el riesgo prácticamente de fallecer es nulo, como asociado a la vacuna. En el caso de la vacuna de COVID hay algunos reportes recientes que señalan que este riesgo puede estar en 1 por cada 100.000 dosis de vacuna, pero son observaciones preliminares. Ahorita hay mucha atención sobre lo que está ocurriendo con la administración de la vacuna, pero en general podemos decir que es una vacuna efectiva y segura. Entonces, yo creo que cuando la vacuna esté disponible para los diferentes grupos hay que aceptarla, hay que aplicarla, con lo cual se va a disminuir la transmisión, se van a disminuir los casos y vamos finalmente a vencer a esta enfermedad. Mientras todo esto ocurre, las medidas de prevención siguen siendo las mismas. Hemos cansado a la gente con el quédate en casa, el cual ya no es posible porque tenemos que salir a trabajar, pero el uso de un cubrebocas bien puesto que cubra no solamente la boca, sino cubra la nariz. El distanciamiento social, si podemos estar de las personas a 1,90 o 2 metros, es mejor. Lavarnos las manos frecuentemente, ya sea con agua y jabón o con gel alcoholado, evitar el saludo corporal, o sea, dando la mano, dando abrazos, etcétera. Todas las medidas que hemos estado siguiendo a lo largo de la pandemia siguen siendo válidas. Siguen siendo válidas todo el tiempo que vaya a durar el proceso de la administración de la vacuna.
el cual, como lo estamos viendo, podría prolongarse durante todo el próximo año, todo ese 2021 que llamamos el año de la vacuna para COVID, vamos a seguir utilizando las mismas medidas de prevención.